¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón en esta que es la semana número 30 de transmitir desde aquí, desde casa. Como siempre le digo, bienvenido entonces porque mi casa es su casa. Vámonos rápido con el programa de hoy, de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Melania Trump, todavía convaleciente. La primera dama de Estados Unidos canceló su primera aparición en campaña en meses, señalando que no se encontraba bien. Estaba previsto que Melania participara este martes junto al presidente Donald Trump en un meeting en Pensilvania, pero decidió no ir. La primera dama continúa recuperándose tras haber contraído el COVID-19. Su jefa de prensa informó que a pesar de que sigue sintiéndose mejor cada día, tiene una tos persistente y decidió no viajar por precaución. Y le quiero transmitir a los jóvenes, hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señor. No es usual. En el número 4, Mujica y Sanguinetti. Fin de una era. El Senado de Uruguay aceptó este martes la renuncia a sus bancadas de los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti. Mujica aseguró en una carta que lo echó la pandemia. Según dijo, ser senador implica hablar con la gente y andar por todos lados, y él está amenazado por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Por su parte, Sanguinetti destacó que en una democracia es más importante salir que entrar. En el número 3, México. El regreso de los túneles. La Guardia Nacional de México dice que localizó un túnel de 10 metros de longitud que conectaba el territorio mexicano con Estados Unidos. El hallazgo se produjo durante un operativo rutinario de seguridad en el estado de Sonora, concretamente en el municipio de Nogales. Las autoridades dicen que el túnel servía presuntamente como vía para pasar armas y drogas. En el número 2, Cienfuegos, riesgo de fuga. Una corte de Estados Unidos le negó la libertad bajo fianza al exsecretario de Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, en una apelación virtual. Para la corte hay riesgo de fuga, a pesar de que su abogado sostuvo que Cienfuegos no tenía ninguna intención de irse de Estados Unidos mientras el proceso judicial siga su curso. Cienfuegos fue detenido este jueves en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Y en el número 1, Estados Unidos, de mal en peor. Las cifras diarias de casos de coronavirus han llegado en Estados Unidos a niveles que no se veían, escuche bien, desde el verano. Los expertos advierten que con la llegada del invierno la situación podría empeorar. Ajá. Este es el tema, el primero al menos de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCovid19. El hashtag es ConcluCovid19, numeral ConcluCovid19. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluCovid19 la etiqueta. A ver, Estados Unidos acumula más de 220.900 muertes por coronavirus. Más de 220.900 muertes. Es la cifra más alta en el mundo. Pero algunos expertos creen que el número de fallecimientos podría seguir subiendo aún más rápido. Asimismo, los contagios suman más de 8,2 millones. 8,2 millones. Solo este martes, la Universidad Johns Hopkins llevaba contabilizados más de 47.400 nuevos casos, solamente en el día de hoy. El aumento diario en el número de contagios ha llegado a niveles, como le decía, no vistos desde el verano. Más de una docena de estados registran cifras récord de hospitalizaciones por COVID-19 en la última semana. Según los expertos, eso no es más que otra evidencia de lo que podría ser un invierno muy, muy difícil.
Hasta este lunes, el promedio de nuevos casos diarios en los últimos 7 días fue superior a 58,300. 58,300. Esos niveles no se registraban desde la primera semana de agosto. El número se va acercando a la cifra más alta contabilizada durante el verano, que fueron los 67,200 casos diarios registrados el 22 de julio. El promedio de nuevos casos diarios subió un 70% desde el 12 de septiembre, cuando el país estaba en un mínimo en 2 meses de alrededor de 34,300 casos diarios. Los expertos consideran que las cifras que se manejan ahora son demasiado altas como para lograr evitar niveles peligrosos de infecciones y además hospitalizaciones, ¿no? Por supuesto. Esto en las próximas semanas. ¿Cuándo? Pues cuando las temperaturas más frías obliguen a que más eventos y reuniones se celebren en espacios cerrados. Fíjese usted, 14 estados reportaron niveles máximos de hospitalizaciones la semana pasada. Ese es el caso de Alaska, Arkansas, Iowa, Kansas, Kentucky, así como también Montana, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah, Dakota del Norte, Virginia Occidental y Wisconsin. Hospitalizaciones récord, ¿eh? Estados Unidos también ha registrado un exceso de casi 300,000 muertes desde finales de enero, de acuerdo con un informe publicado este martes por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, los CDC por sus siglas en Estados Unidos. Alrededor de 2/3 de esas muertes se atribuyen a COVID-19. Entre los más afectados, nosotros, los hispanos, y los adultos con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años. Hay que señalar algo importante. Este tipo de informes tienen limitaciones por el hecho de que los estimados de cuántas muertes podrían haberse esperado sin la pandemia se basa en modelos, en modelos. Los casos también están aumentando, no solamente en Estados Unidos, ¿no? También en Europa. Sin embargo, a pesar de las preocupantes cifras, algunas ciudades de Reino Unido, Francia y España han ofrecido resistencia a los esfuerzos del gobierno central de imponer restricciones más estrictas. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hablar acerca de esto después de la pausa. Ya regresamos en un momento. Por supuesto que me da mucho gusto, como siempre, recibir a pues ya un conocido de la casa, todo un experto, con además una función importantísima a nivel social, con un podcast que pues ha rebasado los límites que muchos imaginaban. Es el doctor Elmer Huerta, que me acompaña esta noche. Como siempre, doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Encantado de estar contigo. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias a usted, doctor Huerta. Bueno, aquí hay un panorama muy preocupante, doctor Huerta. Incluso escuchaba a algunos de los expertos decir que podríamos esperar en las próximas semanas como unas de las más duras en el tema de la pandemia, doctor Huerta. ¿Esto a qué se debe? Hay muchos factores y se lo quiero preguntar para que lo desglosemos. Tiene que ver con las políticas, por supuesto, de la administración Trump, con la politización del COVID, tiene que ver con el cambio de clima también, pero también creo que tiene que ver con la actitud que muchos estadounidenses hemos adoptado o han adoptado. Bueno, yo no, yo aquí estoy encerrado, pero muchos han adoptado. En todas estas ángulos, en todas estas esferas, ¿a qué le da más peso usted por lo que tengamos que ver semanas tal vez muy oscuras, las próximas? Así es, Fernando. Yo creo que todas las variables que has descrito tienen que intervenir aquí. Mira, Fernando, en general, la pandemia se maneja bajo 2 esferas. La esfera de la política pública de salud, que está determinada por las regulaciones y por la seriedad con que los gobiernos toman la pandemia, la epidemia en su zona geográfica. Entonces, uno es lo que se llama la esfera de salud pública, regulaciones y políticas de salud. Y la segunda es la esfera de la responsabilidad personal. Es decir, cuando la persona entiende lo que está pasando, sabe cuidarse y sabe respetar
las regulaciones que la esfera de salud pública ha determinado. En este caso, en Estados Unidos, como tú has dicho bien, ninguna de las dos es óptima. No hemos tenido desde el comienzo seriedad en tomar con seriedad lo que ha sucedido en la pandemia. Por lo tanto, la política pública de salud en Estados Unidos ha sido un desastre desde el comienzo. El CDC no pudo tener las pruebas adecuadas, la administración del señor Trump no lo tomó con seriedad, el tema de las mascarillas se ha politizado, el tema de los medicamentos se ha politizado. No hay una política pública federal que haya llevado esto de la mano. Cada estado ha podido hacer lo que ha querido y aquí tenemos entonces una falla muy grande de la política pública. Entonces, la esfera de la responsabilidad personal, obviamente, Fernando, tampoco ha funcionado, porque al tener a un presidente que se burla de las mascarillas, al haber politizado las mascarillas, mucha población, la mitad de este país, no usa las mascarillas, no respeta el distanciamiento social. Entonces tienes que, tanto en la esfera pública como en la esfera personal, ha sido mal manejado. Ahora, ¿cómo podemos esperar que esta mentalidad pueda cambiar? Porque, a ver, doctor Huerta, no es que yo quiera hablar de política, pero no puedo separarlo. Es decir, muchos de estos estadounidenses que no están respetando los lineamientos planteados por la ciencia, lo hacen porque ven la conducta del presidente Donald Trump. Donald Trump sale prácticamente a atacar de forma desmesurada completamente al doctor Fauci, al epidemiólogo número 1 de este país, que ha tratado de mantener una cordura en el manejo de la pandemia, pero que el propio Trump no lo ha dejado. El ataque de esta semana es increíble, doctor Huerta. Desde ese frente, Trump hace lo que hace y dice lo que dice contra el doctor Fauci. ¿Cómo podemos esperar un cambio de conducta o cómo se puede generar un cambio de conducta en todos estos que están emulando a Donald Trump? No se va a poder, lamentablemente, Fernando, no se va a poder. La situación política, y tienes que hablar de política, porque te acuerdas que te dije, la primera esfera es política de salud. Salud pública es política de salud. Esa está tan mal manejada que cuando el señor Trump ataca al doctor Fauci, que es un hombre que ha dedicado más de 40 años de su vida a luchar contra el SIDA, contra el ébola, contra H1N1, contra todas estas epidemias, y ahora está dando su experiencia para manejar esta epidemia. Cuando el señor Trump se burla de él, dice que es un idiota, dice que es una persona que no merece confianza, lo que está haciendo es minar la confianza del público general hacia la ciencia. Así es como se percibe esto y es muy doloroso. Entonces, cuando tú me preguntas qué podemos hacer para que la gente que siga al señor Trump cambie, va a ser muy difícil. Incluso si es que él no ganara la elección y hubiera un nuevo presidente, Fernando, va a ser muy difícil porque en acto de rebeldía, muchas de esas poblaciones simplemente no van a acatar las disposiciones de salud pública que se tomen. Esto ha sido una oportunidad perdida. Si desde el comienzo el señor Trump hubiera tomado esto en serio, la cosa hubiera sido completamente diferente, Fernando. Doctor Huerta, otra de las grandes preocupaciones, ojo, no quiero decir que porque luego la gente malinterpreta, no quiero decir que no me interese la vida de todos los seres humanos, no, por supuesto me interesa la vida de todos los seres humanos, pero me preocupa la comunidad hispana, me preocupan mis hermanos hispanos en este país, porque son los que se han visto mayormente impactados. ¿Cuál es el tema? ¿Esto es un problema de falta de acceso a la salud, del tipo de trabajo que desempeñan en este país? ¿A qué podemos atribuirlo? ¿Cómo entender este impacto tan grande que tiene mayormente la comunidad hispana en los Estados Unidos con el COVID-19? Sí, exactamente, Fernando. La comunidad hispana ha sufrido muchísimo. Somos más o menos el 17% de la población y cerca del 30% de los muertos son latinos. También la población afroamericana ha sufrido muchísimo y ambas poblaciones tienen rasgos comunes que explican esta enorme desigualdad en el sufrimiento de estas comunidades. Número 1, no tienen acceso a la salud. Número 2, estas comunidades tienen dificultades para quedarse en la casa cuando se ordenan los periodos de cuarentena que son en este país, no son obligatorias, sino opcionales. ¿Por qué? Porque
al vivir día a día, Fernando, tienen que salir a trabajar. Y ellos trabajan en las cosas que otras comunidades no quieren trabajar, los servicios, el recojo de basura, en una serie de ocupaciones que los exponen. Además de eso, ambas comunidades, Fernando, tienen lo que se llaman factores de riesgo desde hace mucho tiempo. La comida chatarra, el exceso de bebidas azucaradas, la mala alimentación ha hecho que estas sean las poblaciones más obesas de Estados Unidos, afroamericanos y latinos. Entonces, si tú tienes una mayor exposición al virus, vas a tener mayor número de contagios. Y al tener mayor número de contagios, y si no tienen el acceso a los servicios de salud, no van a estar protegidos. Y encima, tienen los factores de riesgo que los predisponen a las complicaciones, Fernando, tienes lo que estamos teniendo en este momento, que la enfermedad y la muerte de COVID-19 en Estados Unidos tiene rostro marrón y rostro negro. Desgraciadamente. Doctor Huerta, me voy a tener que despedir, pero quiero hacerle una pregunta de algo que a mí me impactó mucho. Es la apreciación de un grupo de científicos que, ojo, no dicen que así sea, pero acarician la posibilidad, y lo decían así, ¿no? Lo voy a parafrasear. Tenemos que acostumbrarnos a que tal vez el COVID-19 sea como el VIH, que no vaya a llegar nunca esa cura y tengamos que convivir con la enfermedad. Yo, doctor, pues todos nos aterramos, pero ¿qué tan factible puede ser esta apreciación o es muy catastrófica de este grupo de científicos que empiezan a alertar que tal vez no tengamos la cura, tal vez sea como el VIH y tengamos entonces que aprender a manejarlo de otras formas, pero no con una vacuna? ¿Qué tan factible cree usted que sea esto o es catastrófico de plano? Fernando, lamentablemente no es catastrófico y así va a ser. Este virus, el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, va a formar parte del conjunto de virus que comúnmente están circulando en las comunidades. Tenemos HIV, tenemos virus papiloma humano, tenemos virus de la hepatitis A, de la hepatitis B, de la hepatitis C, tenemos el virus que causa la gripe, los de los resfríos. Todos estos virus están allí y no tienen curación. Así es que este virus, Fernando, no es catastrófico decirlo, ha venido a quedarse. La vacuna va a paliar un poco, pero este virus va a ocasionar enfermedad y muerte por los años que vengan. Lamentablemente va a ser así. Tenemos que estar muy conscientes de esta nueva realidad, ¿no, doctor Huerta? Porque muchas personas tienen la concepción equivocada de que habiendo una vacuna, todos nos curamos, se acabó el COVID-19 y ya no vamos a hablar más del tema. ¿Están equivocados entonces? No es así. Tenemos vacuna contra el sarampión y fíjate lo que pasa, todavía hay sarampión. Tenemos vacuna contra hepatitis B y todavía hay cáncer del hígado por hepatitis B. Hace 17, 16 años tenemos una vacuna contra el cáncer, Fernando, que es la vacuna contra el virus papiloma humano que todo niño o niña debería recibir y todavía tenemos cáncer del cuello del útero. O sea que no, la vacuna va a ayudar, pero absolutamente no va a ser la divina panacea que todos estamos esperando. Siento mucho decirlo y ser hasta cierto punto, como dices, catastrófico, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir con este virus. La limpieza de las manos, el uso de las mascarillas hasta que salga la vacuna y baje la frecuencia de la enfermedad, va a ser mandatoria la higiene personal, pero este virus va a estar dando vueltas y por los próximos años vamos a escuchar que don Pedro falleció y cuando alguien pregunte, ¿de qué falleció don Pedro? Ah, del COVID. Ah, todavía está esa enfermedad. Sí, está dando vueltas. Doctor Huerta, yo le quiero agradecer, o sea, no me parece catastrófico cuando un hombre de ciencia nos habla, como usted, por supuesto, me parece realista. Y a veces la realidad, a veces la verdad, no es tan fácil de manejarla, pero hay que decirla, ¿no? Para que vayamos tomando nuestras precauciones y entendiendo nuestras vidas diferentes completamente de ahora en adelante. Y usted lo hace, doctor Huerta, y yo, al menos yo personalmente, se lo agradezco enormemente porque pues acaba de develar todas mis sospechas o de confirmarlas, ¿no? Y seguramente muchas personas que nos están viendo. Le mando abrazo fuerte, doctor Huerta. Gracias por ser así transparente y frontal y claro, como debe ser. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Encantado de saludarte. Pero recordemos que
Hay dos tipos de problemas, Fernando. Aquellos que nada podemos hacer, contra los cuales no podemos luchar, y aquellos contra los que sí podemos hacer algo. Contra la pandemia en general, poco podemos hacer o nada, pero para controlar nuestro comportamiento, no infectarnos, estar y cuidar a nuestra familia, eso sí lo podemos hacer y lo tenemos que hacer todos los días, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a usted y de acuerdo completamente. Anótenlo. Esto es muy serio, muy serio. A veces una reunión familiar acaba con la muerte de varios de esos que se reunieron. Tengan mucho cuidado. Se lo digo por el Thanksgiving y por las Navidades y por otras cosas. Piénselo bien, piénselo bien. Era el doctor Huerta quien me acompañó esta noche, por supuesto, agradeciéndole siempre su presencia. Voy a marcar una pausa. Vamos a cambiar el tema radicalmente. ¿Por qué? Bueno, porque al general Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional en México, de la Sedena, pues le fue negado precisamente por parte de la justicia estadounidense la libertad bajo fianza, que porque había o tenían peligro de fuga. Vamos a hablar de nueva cuenta con alguien que conoce perfectamente bien el tema al regresar, sobre también algunas declaraciones que vienen desde México sobre los militares. Ya regreso. Una mujer de Texas murió en un avión a causa de COVID-19. Los hechos ocurrieron mientras la aeronave estaba en la pista de un aeropuerto de Nuevo México a finales de julio. Sin embargo, las autoridades del condado de Dallas solo informaron sobre su muerte recientemente. De acuerdo con el comunicado oficial sobre el incidente, la mujer era una paciente de alto riesgo, puesto que tenía complicaciones de salud preexistentes. Las autoridades no dieron más detalles del caso por razones de privacidad, pero murió en un avión. ¿Qué tan privado puede ser eso? Murió en un avión a causa de COVID-19. Cuando nos faltan solamente 2 martes para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el presidente Donald Trump está librando una pelea, bueno, ¿qué le digo? Una pelea, una guerra en público y privado con, ¿sabe quién? Con el doctor Anthony Fauci. Ya le decía yo al doctor Huerta, ¿no? Es el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci. Usted sabe quién es. Bueno, durante una llamada con su equipo de campaña, el primer mandatario dijo que Fauci era, y lo voy a citar, así lo dijo, que Fauci era un idiota y un desastre. Esto fue lo que dijo Trump. Imagínese usted decir eso de Anthony Fauci, que además ha sido aplaudido por demócratas y republicanos por su trabajo para combatir la pandemia. Pero bueno, Trump está ocupado atacando a Fauci mientras continúa la campaña y mientras el tiempo corre y él se ocupa de atacar a Anthony Fauci, en esta que es la recta final, Joe Biden, el candidato demócrata, se mantiene como puntero en las encuestas. Así que tal vez está muy distraído Trump en cosas que no debería, ¿no? Vamos a hablar con nuestra Kay Guerrero en su reporte K acerca de estos temas, ¿no? Vamos. Mi querida Kay Guerrero, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a casa. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mira, me da mucha risa cuando te estoy escuchando porque yo misma me pregunto, ¿quién es el asesor de campaña del presidente Donald Trump en estos momentos? Porque las encuestas le están diciendo al presidente que es precisamente a causa de la pandemia que tiene unos números tan bajos, la gente le está cuestionando el manejo de la pandemia y el presidente, en vez de enfocarse en cambiar ese discurso, en mejorarlo, en hacer algo que le pueda aumentar esos puntos, decide atacar precisamente a la única persona que ha convencido a demócratas y a republicanos en este país sobre el manejo de la pandemia y cómo se pueden hacer las cosas, y ese es el doctor Anthony Fauci, hasta el punto que la gente se está preguntando en este país, ¿con quién se va a enfrentar Donald Trump en las elecciones? ¿Con Joe Biden o con Anthony Fauci? Este es el informe. Dr. Fauci. A menos de 15 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Donald Trump se comporta como si su contrincante fuera el doctor Anthony Fauci. I don't want to hurt him. He's been there for about 350 years. El talón de Aquiles del presidente en momentos en que busca la reelección es el COVID-19.
Las encuestas lo castigan por la manera en que ha manejado la crisis en Estados Unidos y también por sostener eventos masivos que se han convertido en propagadores de la enfermedad. Pero lejos de adoptar medidas apropiadas y apegarse a la ciencia, Donald Trump ha enfocado sus últimos días de campaña en echarle la culpa al epidemiólogo más importante del país. He said, this is not a threat, this is not a problem, don't worry about this, that one's a problem. Then he said, do not wear a mask. Do not wear a mask under any circumstances. Don't wear a mask, don't, right? So if we don't wear a mask, then they say, oh, wear a mask. I never saw it. Do you ever see any conflicts? But he's a nice guy, so I keep him around, right? We'll keep him around. He's a Democrat, everybody knows that. Fauci ha dicho en varias oportunidades que es apolítico y de hecho le reclamó a Trump por haberlo incluido en un anuncio de campaña sin su autorización. Pero como experto no se ha quedado callado sobre los errores que según él, el presidente y la administración han cometido. Were you surprised that President Trump got sick? Absolutely not. I was worried that he was going to get sick when I saw him in a completely precarious situation of crowded, no separation between people, and almost nobody wearing a mask. Nothing good can come out of that. That's got to be a problem. And then sure enough, it turned out to be a super spreader event. El presidente no guardó silencio. En una llamada con su equipo de campaña, Trump dijo que Fauci era un idiota y un desastre, insultos que algunos asesores del presidente consideran un error en días de campaña. Fauci, por su parte, ha sacudido los insultos e insiste en que no abandonará su cargo porque el país lo necesita. Nada podría ser más cierto. Estados Unidos está reportando cerca de 60,000 contagios diarios por COVID-19 y con la llegada del invierno, la situación promete empeorar. El país también sobrepasó la barrera de los 220,000 fallecidos, números de los que el presidente Trump no quiere hablar. You turn on CNN, that's all they cover. COVID, pandemic, COVID. You know why? They're trying to talk everybody out of voting. People aren't buying at CNN, you dumb bastard. Desde el lado republicano también hay reacciones. El senador por Dakota del Sur, John Thune, le dijo a CNN que el presidente debería cesar los insultos contra Fauci y contra la prensa para enfocarse en lo que verdaderamente está en juego: las elecciones y el futuro del partido. Kay Guerrero, CNN, Atlanta. Fernando, mira, esa última parte es bastante importante porque muy poco hemos escuchado acá en este país de parte de los republicanos de algún tipo de crítica en contra del presidente Donald Trump. Pero en estos momentos es que las encuestas siguen diciendo que el favorito podría ser Joe Biden. La cosa está cambiando de tono y quizás se están dando cuenta que esos insultos a la prensa, que esos insultos a Fauci, que minimizar la pandemia simplemente no está funcionando y ya no es solo la Casa Blanca la que está en riesgo, también está en riesgo el Senado, está en riesgo el Congreso. Entonces quizás los republicanos están reaccionando, pero a lo mejor es un poquito tarde. Yo creo que bastante tarde, bastante tarde. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el 3 de noviembre, mi estimada Kay. Así es, Fernando. Muchas gracias, Kay. Te mando saludos a casa. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Le decía yo antes de ir a lo de Bolivia que la encuentro en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. A ver, interesante, el ganador, de acuerdo a dos encuestadoras, ¿no?, que todavía no se ha anunciado oficialmente por parte del órgano electoral, que es el que tiene que oficializar quién ganó. En fin, yo le digo virtualmente, el ganador virtual, porque todavía no hay una declaración oficial del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, de las elecciones, que es Luis Arce, habló este martes, el día de hoy habló con CNN. Ahí se refirió a lo que pues es el tema día a día y que ha sido durante muchos meses, ¿no? Evo Morales en si regresa, no regresa, si regresa, enfrentará procesos judiciales o no, lo van a incluir en el gobierno, no lo van a incluir. Bueno,
Esto se lo respondió a mi compañera Carmen Aristegui. Dice que Morales, por lo menos dice, ¿no?, que Morales no formará parte del Poder Ejecutivo. Eso es lo que dice. Escucha. Para todos nosotros nos queda absolutamente claro que Evo Morales es nuestro líder histórico, que ha generado todo este proceso de cambio en el país, y actualmente él es presidente del instrumento del movimiento al socialismo, así que va a retornar seguramente cuando él decida hacerlo a cumplir las funciones de presidente del MAS y en el gobierno, mientras yo entiendo que va a tener que resolver primero todos sus problemas judiciales que está enfrentando. No tenemos pensado incluirlo en el gabinete ni en una parte ejecutiva. Bueno, pues si quieres saber más acerca de lo que habló Arce con, y digo Arce porque todavía no le puedo decir el presidente electo, ¿no? Arce habló con Carmen Aristegui. Bueno, pues vea el programa hoy a las 11 de la noche, hora de Miami, o de la costa este de los Estados Unidos, 11 de la noche. 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Esto es hoy. Terminando conclusiones, pues, para que le quede claro. Ahora voy a una pausa, regreso. Le digo, vamos a cambiar el tema radicalmente. Ahora sí, vamos a hablar sobre el general Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué fue lo que pasó? Le negaron la libertad bajo fianza. Pero hay otras cosas más que hablar acerca de diferentes declaraciones que se han dado. Ya regreso para profundizar en el tema. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Cienfuegos. El hashtag es Conclu Cienfuegos. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. A ver, le decía yo, el día de hoy, martes, se llevó a cabo una audiencia con el exsecretario de la Defensa Nacional de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para ver si existía la posibilidad de una fianza. Sin embargo, las autoridades estadounidenses, el juez consideró que hay riesgo de fuga, es decir, que se podría intentar escapar de los Estados Unidos el general Cienfuegos, y le fue negado entonces este derecho a estar en libertad bajo fianza mientras se lleva a cabo su proceso. Gonzalo Alvarado está en vivo allá precisamente en Los Ángeles para darnos más información, más detalles sobre lo que ocurrió el día de hoy, así que te saludo, Gonzalo, adelante, buenas noches. Fernando, ¿qué tal? Un gusto saludarte, muy buenas noches. Efectivamente, esta fue otra audiencia virtual, pero en esta ocasión los medios de comunicación, los reporteros que estábamos aquí presentes a las afueras de la Corte Federal aquí de Los Ángeles, ahora nos tocó conectarnos a través de la aplicación Zoom para poder ver esta audiencia. Recordemos que el viernes pasado mencionamos que el mismo general Cienfuegos acordó no estar presente en esta audiencia virtual, así que solamente se presentaron los representantes legales, tanto el fiscal como la defensa legal. El abogado de Cienfuegos, Wayne Lyons, quien llegó a esta intención con presentar un paquete de fianza. Primero el juez Alexander McKinnon, quien le dio la palabra al abogado Lyons, dijo el abogado Fernando que presentaba una fianza de $750,000 para su cliente. Dijo que su cliente contaba con los bienes necesarios para justificar esa cantidad y que esa cantidad pertenecía a los ahorros de su vida. Dijo también el abogado Lyons que su cliente en ningún momento o ha considerado o le ha compartido a él que tenga la intención de huir de Estados Unidos. Dijo que el general Cienfuegos tiene toda la intención de permanecer en Estados Unidos y poder hacerle frente a estos cargos penales que enfrenta, que son 3 por narcotráfico y 1 por lavado de dinero. También dijo que le pedía a la Corte que mantuviera a su cliente resguardado en una zona, en un sitio donde no pudiera estar tan propenso a contraer el coronavirus debido a su edad. A lo que después el magistrado McKinnon le cedió la palabra al fiscal Bolding, y Bolding dijo que no importaba la cantidad, Fernando, que aquí lo que importaba eran los cargos que enfrentaba y que el señor Cienfuegos aún podría darse a la fuga, ya que podría contar aún con conexiones o nexos con algunos expolíticos mexicanos o algún miembro del cártel que le pudiera ayudar a huir. Así que por ahora Cienfuegos permanecerá bajo custodia de autoridades del gobierno federal a petición de la Corte, y que posiblemente después de este viernes, Fernando, podría darse su traslado hacia la Corte, hacia Brooklyn, Nueva York, donde tendrá que responder a estas acusaciones, que fue ahí donde presentaron
un jurado criminal fue quien presentó estas acusaciones en su contra. Así que por ahora el señor Cienfuegos permanecerá en la cárcel aquí en Los Ángeles hasta la espera de que se lleve a cabo su traslado hacia Nueva York. Gracias Gonzalo, gracias por la información. Cuídate por allá en Los Ángeles, muy amable, buenas noches. Buenas noches, Fernando, gracias. Buenas noches. Oiga, ¿sabe qué es bien interesante? Digo, nada más como un dato al margen, ¿no? Que Cienfuegos ha contratado los servicios de los mismos abogados que utilizan César Duarte y Genaro García Luna, ¿no? Estas otras dos figuras de la política mexicana. Pero bueno, vamos a hablar como invitado. Hay unas declaraciones que han llamado la atención fuertemente. Salieron en defensa algunos de Cienfuegos y del ejército mexicano, por supuesto, esto en México, ¿no? Yo quiero ver qué es lo que piensa mi invitado esta noche. Es Mike Vigil, usted lo conoce, 31 años de trabajo en la DEA, agente especial en las divisiones del Caribe y de San Diego, también jefe de operaciones internacionales. Él está en Albuquerque, Nuevo México. Mike, buenas noches, te dije que seguro íbamos a hablar de nueva cuenta. Me da gusto tenerte aquí, bienvenido. Muchas gracias, Fernando, un placer. Gracias a ti. Mike Vigil, yo quiero traer a colación algunas declaraciones que se han dado en México de figuras de la política mexicana importantes. Uno de ellos es, y yo creo que tú sabes quién es, Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Panista. Dentro de la defensa que hace, él dice que no puede mancharse la reputación de un general con más de 50 años de servicio, pero hace un señalamiento muy fuerte y obviamente la respuesta más propia será la tuya. Dice, en primer lugar, lo voy a citar textualmente, Diego Fernández de Ceballos, en primer lugar debemos tomar en cuenta que está perfectamente probado que la DEA y la CIA son dos instituciones de aquel país, o sea, Estados Unidos, perfectamente probadas como corruptas y corruptoras, que jamás han tenido escrúpulo alguno para falsificar pruebas, para inventar testigos o para obtener declaraciones de criminales de alta peligrosidad y darles pleno valor probatorio. Así de fuerte se fue Diego Fernández de Ceballos en la defensa del general Cienfuegos. ¿Qué piensas de esto? Mira, nosotros no estamos para acusar a alguien donde no existen pruebas. Y para acusar a la DEA y la CIA de corrupción, nada más es para buscar la situación con Cienfuegos. La fiscalía aquí en los Estados Unidos no va a acusar a nadie. Nosotros necesitamos de enseñar que existen pruebas, si no, no va a haber ningún juicio. Entonces, esas acusaciones que hace el señor, que yo no desconozco, son totalmente mentiras. Solo que el señor Cienfuegos, aunque tenga 100 años de servicio, no quiere decir que es inocente. Y la investigación contra el general Cienfuegos se llevó por muchos años. Hay pruebas contra de él y la cosa que él va a tener el derecho de tener su defensor para defenderlo sobre de los 4 cargos que tiene en su contra, pero que nosotros nada más lo quisimos arrestar para arrestarlo, son absolutamente absurdas. El impacto que puede tener para la institución con mayor índice de credibilidad en México, que es el ejército mexicano, es muy grande, mi estimado Mike Vigil. Y estoy seguro, Mike, que tú sabes además que en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador se les está dando mucho más participación en la vida pública, en la vida política, en el proyecto político de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú crees que esto deba ser tomado como una alerta roja para que primero se haga una limpieza a fondo de las Fuerzas Armadas
antes de involucrarlos en otras tareas en México? Pues para mí hay algunos elementos corruptos en cualquier institución, por ejemplo, también aquí en los Estados Unidos, pero yo creo que lo que es importante, Fernando, que las casas propias o los países propios necesitan de limpiar su propia casa. Y yo creo que López Obrador, inicialmente, cuando estaba haciendo su campaña para la presidencia, dijo que iba a poner a los militares en los cuarteles donde pertenecían. Y entonces se volteó esa situación y formó la Guardia Nacional con Policía Federal y también con elementos de militares. Lo que yo creo que es muy importante de analizar la institución del ejército y a ver a qué nivel existe la corrupción. Yo no voy a decir que toda la institución es corrupto, pero la cosa que hay muchos elementos que son muy buenos porque yo he trabajado con muchos elementos del ejército mexicano y son muy buenos. Igual con la Policía Federal, con la Marina, lo que no voy a acusar a toda la institución, pero yo creo que es muy importante con un personaje como secretario de Defensa que está involucrado con un cartel. Entonces hay que analizar y limpiar esa casa para que siga funcionando en una situación muy capaz. Y a ver hasta dónde tiene que llegar la limpieza, no solamente en la estructura militar, sino también en el ámbito político, en esa administración particularmente de Peña Nieto. Yo diría que no, en todas las administraciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace México con esto. Mike, me tengo que ir, tengo poco tiempo, pero agradecerte de nuevo y mandarte un abrazo hasta Albuquerque. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Fernando, y que pasen buenas noches. Igualmente para ti también, Mike Vigil. Hago una pausa, regreso. Es F del Rincón en Instagram. Esa es la cuenta que pongo a sus órdenes. F del Rincón en Instagram. Hasta mañana. Muchas gracias. Pásala bien.